Entonces, vamos a iniciar y vamos a hablar acerca del teorema del límite central. Pero para hablar un poquito acerca del teorema del límite central, tenemos que hablar acerca de algo más. Y entonces es aquí donde empiezan las preguntas y empezamos a interactuar, ¿verdad? En la parte del teorema del límite central, dice teorema del límite central. Entonces, quiere decir que el fundamento principal de este es la media, ¿verdad? Entonces, la pregunta va en función de esto. ¿Qué tipos de medias nosotros ya conocemos y para qué sirve la media? No todos a la vez. Entonces, ¿qué tipos de media tenemos y para qué nos sirven? ¿Nadie? Bueno, entonces, recordemos que hay dos tipos de medias. Hay una que se llama media muestral y hay una que se denomina media aritmética. ¿Cuál es la diferencia entre la media muestral y la media aritmética? La media muestral es aquella, ¿verdad?, donde yo no, o media poblacional, es donde yo no conozco la población, solo me dicen que en promedio la población gana 5,000 quetzales, pero no sabemos cuántas personas conforman esa población, ¿sí? Y la media aritmética, cuando dice de 50 personas, el promedio de ellos tiene un salario de 2,000 quetzales. Entonces, la diferencia está en que la media poblacional no conocemos el total de la población y la media aritmética sí conocemos la población. Esa es la diferencia que hay, ¿sí? Ahora bien, la media está representada por una recta, ¿sí? Tenemos una recta. Y en el centro, pues tenemos a la media. Y al lado izquierdo tenemos el límite inferior y al lado derecho tenemos el límite superior. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿O qué representa esa parte de la media? Representa la variación que hay de la media tanto hacia abajo como hacia arriba. Cuando hablamos tanto hacia abajo es, si yo, por ejemplo, voy a vender productos, producto X, y el producto X, yo tengo un precio promedio, el precio que se maneja en el mercado de 50 quetzales por unidad, mi desviación estándar a través de mi límite inferior determina cuál es el precio mínimo al cual yo puedo vender en el mercado. No porque yo quiera, sino al precio mínimo donde yo no esté perdiendo mi mercado, no encuentre conflicto con los demás y en ese precio que todavía no voy a tener pérdidas. Y el límite superior, o sea, por ejemplo, mi media es 50, pero mi límite inferior dice que yo puedo vender ese producto a 47, lo más bajo que puedo vender. Y lo más alto que puedo vender el producto puede ser a 54. Entonces, mi límite inferior es 47 y mi límite superior es 54. Para eso nos va a servir el determinar la media, la varianza y la desviación estándar y los límites inferiores y superiores. Por eso se llama teorema del límite central. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos analizando un poquito el punto de lo que son los análisis estadísticos, vamos a ver acá que el teorema del límite central, ¿verdad?, no es más que la distribución de la población a través de una inferencia. ¿Y qué es una inferencia? Una inferencia es una diferencia, es lo que le explicaba. La diferencia que puede estar por debajo del precio y la diferencia que puede estar por encima del precio, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos teorema de límite central, estamos trabajando con muestras grandes, mayores a 40 personas, ¿verdad? Y en esta parte, recordemos que nosotros establecemos medidas de datos simples y agrupados,
Pero cuando hablamos de teorema de límite central, estamos hablando de esa porción que se especifica principalmente al área de ingeniería administrativa y económica, o sea, inventarios, ventas, productos, cálculo de materiales, etcétera. Muchas cosas que nos pueden servir a nosotros en el área de administración. El tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 observaciones. Por ejemplo, usted tiene en bodega, pues, cierto producto, ¿verdad? Y en esas bodegas, pues, usted puede desarrollar diferentes elementos, los cuales pueden determinar cuál es la función, el beneficio o la ventaja que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, sobre eso va el teorema del límite central, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve. Y por eso es que establece inferencias estadísticas, ¿verdad? ¿Y qué es una inferencia estadística? Es eso, es la diferencia entre un elemento y otro, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos va a servir desarrollar situaciones de teorema límite central? ¿Verdad? Nos sirve para determinar realmente cómo la función económica y la estadística nos puede ayudar a determinar cuándo tenemos problemas en materias primas, cuándo tenemos problemas en producción, de qué manera yo puedo competir en el mercado con los demás, cuál es el cálculo que puedo hacer para que ese elemento de competencia pueda ser efectivo, cómo o de qué manera yo puedo llevar un cálculo donde yo me aproxime, ¿verdad? Realmente a un espacio muestral donde yo puedo ir jugando con mis precios en el mercado, bajarlos o subirlos, pero sin que me afecte el número de personas que me compran, ¿verdad? A eso se refiere esa parte, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos interesa bastante, porque esa parte es la que a nosotros nos ayudará a poder mejorar todas las características. Entonces, aquí en el curso de Estadística 2, que es especialmente determinado para ustedes, quienes ya van en el cuarto semestre de las carreras, pues se enfoca a ese punto, ¿verdad? Y es aquí donde ya le vamos a encontrar mayor sentido a todos los numeritos que nosotros estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el siguiente punto. Ahora, ¿qué vamos a ver acá en Estadística 2? Pues simbologías, ¿verdad? Y la simbología que vamos a utilizar es acá, media muestral o media aritmética y media poblacional con U. Y recordemos que este símbolo de alfa representa desviación estándar y esto representa media, varianza, perdón. Y acá entonces, cuando están unidos los dos, dice error estándar de la media. O sea, recordemos que la media tiene una diferencia primaria, o sea, la primera diferencia que se encuentra se llama varianza. Segunda diferencia que encontramos se llama desviación estándar. Y tercera diferencia, error de la desviación estándar. O sea, son tres elementos que van a ir jugando hacia la izquierda o hacia la derecha para ver qué tanto puede variar un precio en relación a la media. ¿Ya? El día de hoy, a temprana hora, se inició con los... Preguntas. A todo el plantel. Todo esto para cumplir con los protocolos establecidos por el... ¿No hay preguntas? Bueno. En el momento que ustedes quieran hacer preguntas, háganlas. Ahorita estamos con la teoría, ya vamos a comenzar con la práctica. Yo espero que tengan a la mano calculadoras, cuaderno, porque vamos a ir desarrollando ese punto ahí. Y que hayan descargado ya la tabla de Z, porque con eso vamos a calcular valores. Lógicamente vamos a verlo de todas las formas posibles y vamos a ver de qué manera ustedes en su computadora pues van a tener que volver a instalar SPS y los complementos de Excel para el trabajo. Quienes no tengan SPS, pues con muchísimo gusto yo los espero aquí en mi casa, ¿verdad? Y les doy el programa. No les digo se los mando porque pesa demasiado y no se va, ¿verdad? Bueno, simbología ya vimos. Otros elementos importantes es, no es necesario saber la distribución de la
población para determinar las inferencias. El tamaño de la muestra debe ser mayor a 30 observaciones y la inferencia nos tiene que ayudar a tomar mejores decisiones estadísticas en el campo de la administración financiera. Entonces, a eso pues nos va a llevar este punto. Fórmulas. La fórmula principal que vamos a utilizar en el teorema de límite central es esta, la de Z, donde Z dice que es igual a media aritmética menos media poblacional dividido el error de la desviación estándar. Para poder calcular el error de la desviación estándar, la fórmula está aquí abajo. Error de la desviación estándar es igual a desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n, pero es n minúscula, o sea, es n muestra, no es n total de población, ¿verdad? Esa es otra situación que vamos a ir teniendo dentro de este punto, ¿verdad? ¿Alguna otra alguna pregunta antes de continuar? ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? O seguimos, ya hasta en los números, me imagino que ahí van a comenzar a surgir las preguntas. Bueno, veamos. Cuando nosotros empezamos a determinar este punto y este valor inicial, vamos a encontrarnos con estos elementos. Vamos con el primer caso. Dice, la Universidad de Occidente Extensión San Pedro determinó que el promedio de gasto diario por estudiante en refacciones es de 20 quetzales, con una desviación estándar de 1 quetzal con 40 centavos. Se toma una muestra de 49 estudiantes, ¿verdad? Permítanme, solo voy a ver. Me está desviando la llamada, mira, Sí, Carol, buena tarde. Mira. Sí. ¿Por qué? ¿Usted? Es que yo intencionalmente lo llamó? No, yo intencionalmente corté la llamada, por eso le estoy devolviendo la llamada, pero él pensó de plano, él piensa que de plano yo le corté. Claro. Entonces, vamos con esta primera parte. Ahora, vamos a explicar un poquito acerca de cómo se está desarrollando este punto. Dice, la Universidad de Occidente determinó que el promedio de gasto diario por estudiante es de 20 quetzales. Quiere decir que cuando ustedes salían a receso para refaccionar, la mayoría gastaba 20 quetzales. Eso no es establecer que todos gastaban. O sea, de 13 personas, pues 6 gastaban esa cantidad económica, ¿verdad? Y en eso, pues esa es la media. Ahora, ¿de cuánto? De 49 estudiantes. Quiere decir que agarramos estudiantes al azar y les preguntamos cuánto gastaban. O los acompañamos a una plática y vimos que eso era lo que gastaban. Algunos pudieron haber gastado 6 quetzales, otros 8, 10, 15, algunos 50. Algunos que no refaccionaban, ¿verdad? Succionaban la tienda. Entonces, aquí empezamos a determinar nuestros primeros datos. Porque dice, en la Universidad Occidente, Extensión San Pedro, se determinó que el promedio de gasto por estudiante es de 20. Pero aquí, este 20 que nosotros vemos en este punto no nos está diciendo de cuántos estudiantes. ¿Sí? Solamente nos dice que los estudiantes en promedio gastan 20 quetzales. Entonces, esos 20 quetzales que están acá se convierten inicialmente en esto, ¿verdad? Se convierten en mi media poblacional, porque no sé de cuántos estudiantes. ¿Sí? Ahora, luego dice que hay una desviación estándar de 1.40. Desviación estándar de 1.40, ¿verdad? Entonces, ya vamos desarrollando esa primera parte. Luego dice que hay una muestra de 49 estudiantes.
49 estudiantes, una muestra. Pero ya de ahí no nos dice cuál es el promedio de esa muestra de 49 estudiantes. Entonces, asumimos que el mismo promedio es de 20 quetzales porque no hay otro. Ahora, ¿dónde vamos a obtener estos 20 quetzales? Estos 20 quetzales los decimos nosotros por experiencia, digamos. Pero los 20 quetzales de las 49 personas las vamos a obtener cuando nosotros tabulemos la información de esas 49 personas, el nivel de gasto, y lo hallemos en la parte más fácil de Excel, ¿se recuerdan? Con complementos, análisis para datos estadísticos, y le decimos que nos calcule la media, y ahí nos calculó que en realidad la media sí es de 20 quetzales. O sea, pudo coincidir. Pero puede ser que no coincida, entonces aquí nos dice que la media de esa población tendría que describir que la media de esa población es tanto, para que así entonces ya podamos diferenciar, ¿verdad? La media poblacional de la media aritmética. Entonces, acá tenemos el mismo valor de las medias para los dos, porque no está colocando de los 49 cuántos son. Entonces se asume que es la misma de la media poblacional. ¿Qué nos pide este problema? Dice, ¿cuál es la media de distribución de la muestra? Y el otro, ¿cuál es la desviación estándar de la muestra? Vamos a identificar esos puntos. Y por último, ¿qué porcentaje posible de valores medios, ¿verdad? De valores medios de la muestra difieran por arriba como por abajo de 0.20, o sea, de esos 20 quetzales que están ahí. Entonces, en realidad, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo determinar cuántas personas compran con una cantidad económica menor a 20 quetzales y cuántas personas están comprando con una cantidad mayor a, igual o mayor a 20 quetzales. Eso nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro problema y aquí ya tenemos nuestros datos. ¿Sí? Vamos a continuar y pasamos a la siguiente. Ahora acá es donde vamos a comenzar a tener nuestros elementos de desarrollo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí yo puedo establecer lo siguiente, o sea, me puedo ir a la anterior y yo acá generé mis datos. Esos mismos datos los voy a copiar para este lado para que me queden en este valor. Ahora bien, dice que en primer lugar tengo que calcular el error estándar de la desviación. Porque según la fórmula, yo tengo que utilizar esta fórmula para resolver el problema. Pero aquí me pide, ¿verdad? Hallar el error estándar. Entonces, por eso lo primero que calculo es el error estándar. Entonces, si el error estándar dice que es desviación estándar dividido en la raíz cuadrada de n, entonces mi desviación estándar es de 1.40. Por eso acá yo tengo 1.40. Y en la parte inferior, o sea, el denominador, lo encerré dentro de la raíz cuadrada y n es igual a 49. ¿Sí? Entonces, ya empiezo a determinar ese mi valor. ¿Sí? Ustedes van a comprobar con su calculadora, los cálculos, por favor, porque puede ser que la computadora se confunda o el docente, ¿va? Pero vamos a ver. Acá entonces decimos 1.4 lo volvemos a copiar, pero la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Entonces ahora decimos 1.4 dividido en 7, ¿cuánto nos da? ¿Será que nos da en realidad ese 0.20? Sí nos da ese 0.20, ¿verdad? 1.4 dentro de 7 es igual a 0.20. Entonces, ¿qué quiere decir?
que ya despejamos el valor del error estándar de la desviación, que es igual a 0.20, ¿sí? Ahora nos venimos hacia acá, ¿sí? Ahora, bien, vamos a calcular ese valor diferencial con el que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí nosotros hacemos lo siguiente. Venimos y despejamos Z, ¿verdad? Para eso yo tengo otra vez mis datos, media, ¿verdad? Entonces, mi media aritmética es la que tengo que ajustar en este momento. Entonces, yo tengo 20 de media aritmética más 0.30, perdón, más 0.20, aquí fue un error de escritura, más 0.20 me tiene que dar igual 20.20. Aquí es donde voy a hallar el límite superior. Y acá en el B, tengo otra vez media que es 20.20, 20, el 20 de acá, menos el 0.20 que tengo acá del error. Y me da 19.8, me tiene que dar ahí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué lo hago? Para lo siguiente, porque ya cuando vengo acá, digo, media menos media dividido desviación estándar. La media aritmética ya no es 20, porque a ese 20 le tuve que sumar 0.20 y ahora tiene el valor de 20.20. Acá, menos el 20 de la media poblacional, que es el que está esta parte. Y lo divido dentro de 0.20. ¿Ya? Límite superior. Entonces ahora vengo y digo 20.20 menos 20.20 menos 20 es igual a 0.20. Dividido en 0.20 es igual a 1. Ahora bien, ese 1 que está allí lo tenemos que determinar en el valor de la tabla de Z. ¿Sí? Entonces, solo quiero ver si ya descargaron la tabla de Z. Si no la pueden ver ahí en el grupo, por favor, para poder descargar esa tabla del valor de Z. Ahora, ¿qué va a pasar con esa tabla del valor de Z? ¿Ya? No sé si ya se ubicaron en la tabla o vamos a ver acá si yo ya la tengo abierta. No la tengo abierta, permítanme. Entonces, solo voy a abrir la tabla para que las tengamos todos acá. Voy a regresar a la diapositiva en lo que la tabla abre. Sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. ¿Y ven ahí el cursor que se anda moviendo? ¿O está pausado? se está moviendo. Ah, bueno. Entonces aquí, recapitulando, ¿verdad? Ya tenemos nuestro problema y el problema, hallamos los datos, ¿verdad? Media poblacional. Y ahora, cuando ya hallamos el error de la versión estándar, ese nos sirve para ajustar nuestra media aritmética. ¿Ya? Entonces, 20 más 0.20 de acá es igual a 20.20. Y 20 menos 0.20 es igual a 19.8, ¿verdad? Que eso nos va a servir aquí en la fórmula. Entonces, cuando ya vemos esto, pues ya decimos, hacemos la resta, ¿verdad? 20.20 menos 20 dividido dentro de 0.20 es igual. 20.20 menos 20 es igual a 0.20, dentro de 0.20 es igual a 1. ¿En dónde voy a encontrar ese valor de 0.34? Vamos a tomar 4 dígitos. Nos vamos a la tabla. Vámonos a la tabla. ¿Sí ven la tabla? Perdonen. Sí. Ah, bueno. Entonces acá, en la tabla, el valor que nos tiró a nosotros, nuestra operación es 1.
que es valor de Z. Entonces, en la tabla lo que vamos a hacer es, nos vamos a la columna Z, Z de acá, y buscamos donde diga 1. Y el 1 está aquí, 1.00. El 1 y el 0 de acá, que es igual a 0.3413. 0.3413. Nos vamos a nuestro problema y verificamos 0.34. Estamos. Entonces, quiere decir que ese 0.3413, ¿verdad? Que está allí, ¿sí? Es el porcentaje que nos dice cuántos están por encima de ese 20%. ¿Ya? Ya hemos solo resuelto la primera parte del teorema límite central. Ya solo hemos resuelto quiénes están por arriba. Pero ahora tenemos que ver y comprobar quiénes están por debajo de esos 20 quetzales. Entonces, por eso que como comprobamos aquí, quiénes estaban por arriba, por eso fue que le sumamos 0.20. Y aquí como vamos a ver quiénes están por debajo, entonces ahora por eso les restamos ese 0.20 al 20 de lo que es la media aritmética. Entonces, el valor que está por debajo de la media, entonces 20.20, o sea, el 20 de acá, menos el punto 20 de acá, es igual a 19.8, el 19.8 que tenemos acá, ¿verdad? Entonces la fórmula queda 19.8 menos 20 dividido dentro de 0.20. 19.8 menos 20, ¿cuánto nos da? Nos da menos 0.20. Dividido dentro del error estándar que es 0.20, nos da igual a menos 1. Pero en la tabla no vamos a encontrar que diga menos 1. ¿Ya? Aquí en la tabla solo encontramos que dice 1. Y volvemos a tomar el valor, el 1 de acá y el 0 de acá. ¿Por qué? Porque ahí no hay 1.15 ni 1.20. Por eso que es 1, y entonces lo que le sigue son ceros. Entonces sigue siendo 34.13. Nos vamos nuevamente acá y volvemos y nos dice que exacto, tiene 0.3413. Ese valor que está aquí lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Entonces el porcentaje ahí sería 34.13%, ¿verdad? Pero esa es la primera parte, ¿ya? Entonces, si alguien tiene preguntas ya en esta primera parte, por favor, empiécelas a hacer. Si tienen preguntas, pueden conectar su micrófono y hacerlas. Vamos a ver en el chat. Byron dice que no puede ver la pantalla. Y ahora sí ya. Dice que no se puede ver otra diapositiva. Vamos a ver. Sí, ahorita sí ya pueden ver las diapositivas que se están moviendo, ¿no? ¿O se quedaron en pausa? Sí, se ve, Alec. Ah, bueno, gracias, Melanie. Entonces, preguntas que hayan en relación a este primer punto. Vamos a la mitad de la resolución del problema. Ahora nos vamos hacia acá. Bueno, esta parte de acá, ¿cómo la construimos? Porque ahí pareciera que salió así hecho por una cuestión, pero ¿se recuerdan cómo construimos nuestra gráfica? ¿O ya no nos recordamos? Cuando nosotros vamos acá,
vamos a hacer lo siguiente. Ahorita vamos a ver cómo construir nuestra gráfica y que quede así como está. Porque ustedes la tienen que hacer y las tienen que mandar en las operaciones, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros ya determinamos que el valor que queda tanto por arriba como por debajo de la media es de 0.3413, venimos a esta operación. Colocamos 0.5. Ahora, ¿por qué 0.5? Porque en realidad estamos hablando de una media y la mitad de 100 es igual a 0.50. ¿Sí? Entonces, 0.5 menos 0.3413 es igual a 0.1587. 0.1587. Ese valor de 0.1587 lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque son dos mitades, ¿verdad? Porque el 0.5 nos colocó a la mitad, pero ahorita lo colocamos porque de ese 0.5 hacia abajo hay 50% y hacia arriba hay otro 50%. Entonces tenemos dos lados, dos colas, por eso es que está así. Es como que si dividiéramos esto aquí, aquí está la mitad y hacia acá 50% y hacia acá 50%, por eso lo multiplicamos por 2. 0.1587 multiplicado por 2 es 0.3174. En realidad, la diferencia de la media poblacional tanto por arriba como por abajo es del 31.74%. Eso es lo que dice esa parte. Y eso es lo que nos interesa a nosotros determinar. ¿Ya? Ahora, la gráfica, vamos a construir nuestra gráfica. Entonces, nos vamos a ir a Excel. Y en Excel, ¿se recuerdan que nos vamos a insertar? Y en esa parte de insertar, ¿verdad? Nos vamos acá a formas y seleccionamos este valor de acá. Iniciamos de este punto y lo traemos hacia acá. Le vamos hasta este punto, lo volvemos a traer hacia acá, lo traemos hacia acá y hacia acá. En cada punto donde yo me detuve, le di clic, ¿verdad? Para que deje marcado el valor. Este valor de acá yo le voy a quitar el relleno y se lo dejo así. Solo lo marco en este punto. ¿Ya? Lo voy a copiar y lo voy a volver a pegar porque me va a servir para una situación. Lo voy a hacer 2 veces. Control C y Control V. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Entonces, ahora bien, acá hay un 19.8 y hay un 20.2. ¿De dónde saco 19.8 y de dónde saco 20.2? Lo saco de aquí. 20.2 y 19.8. De la diferencia que hallé al restarle al 20, el 0.20 del error de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que están designados acá. Entonces, quiere decir que yo necesito, ¿verdad? A esto le doy doble clic, me voy a formato, ¿verdad? Lo voy a cortar y lo voy a pegar como imagen. Para pegarlo como imagen le doy clic derecho, ¿verdad? Y ya me lo pega como imagen. Al darle doble clic, aquí ya me va a permitir cortar. Entonces vengo y ahora me voy a colocar en este punto. Como necesito que se quede cortar a este punto, entonces vuelvo aquí y lo voy a cortar al punto este que me pide. Entonces, ¿qué hago con esto? Ya tengo el valor y le doy doble clic y a este yo le digo que me lo rellene color amarillo, ¿verdad? Para que me los pueda determinar. O si no, pues lo hago en la forma de relleno. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Ya tengo este punto acá. Me voy al siguiente que es esta otra parte. O sea, tengo este, lo corto y ahora lo pego como imagen, ¿verdad? Lo vuelvo a pegar como imagen. Entonces lo dejo aquí sobre este. Y ya como imagen lo puedo pegar. Puede ser que antes, perdonen, antes de que lo pegue como imagen, pues yo le genere color, ¿va? O le genere rellenos. La parte de relleno está acá, ¿verdad? Para que yo pueda generar ese valor de relleno.
Aquí, a la hora de pegarlo, lo pego con imagen y ya me da chance, ahora aquí en formato, de poder cortar, ¿verdad? Entonces, ya lo voy a cortar ahí en formato y entonces al darle cortar, ¿verdad? En formato, entonces yo ya puedo volver otra vez a cortar esa parte. Lo voy a dejar hacia a priori y ahora lo traigo hacia acá. Y entonces necesito que estuviera, digamos, cortado hasta este punto y ahí lo dejo. Entonces ahí solamente le doy relleno y al darle relleno a ambas, entonces ya me va a aparecer como la que yo tengo acá, ¿verdad? Ya con relleno de esa forma, ¿sí? Entonces, es así como construyo mi gráfica y mi gráfica ya entonces ya va a tener esa parte simbológica que está aquí, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve? En realidad en el centro de la gráfica va a ir la media poblacional, que la media poblacional nosotros la tenemos acá del valor de 20, ¿sí? Ahora, a 20 yo le resto 0.20, me da 19.8. Es el 19.8 que tengo acá. Le sigo restando, a 19.8 le resto 0.20, me da 19.6. Y a ese le resto 0.20, me da 19.4. Aquí tengo las tres divisiones, recuerdan, que colocábamos en el valor de Z cuando estábamos haciendo comprobación de hipótesis. Y a 20 le sumo 0.20, me da 20.20. Le vuelvo a sumar 0.20, me da 20.4. Y le vuelvo a sumar 0.20, me da 20.6. Y aquí este valor lo multipliqué por 100 y me da que en realidad la diferencia de la media poblacional tanto por arriba como por abajo es de 31.74. O sea, lo que difiere para acá y lo que difiere para acá es del 31.74%. Y es así como resolvemos el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, ahí resolvemos teorema límite central. Va, entonces, acá, el muestreo, por ejemplo, entonces nos mandan a hacer control de inventarios y usted viene y dice, mire, fíjese que necesito determinar de esos 2.000 tornillos que hay acá, de esos 3.000 tornillos que hay acá y de los 1.000 tornillos que tiene este otro recipiente, ¿cuántos tornillos están defectuosos? Y entonces usted no puede sentarse y vaciar la caja de tornillos, ¿verdad? Para determinar cuántos están defectuosos. Lo hace por muestreo. Pero el muestreo que usted va a utilizar ahí es un muestreo estratificado, aleatorio. Y voy a explicar por qué. Estratificado porque usted no está utilizando una fórmula. Usted vaya, agarra su mano y vámonos, vaya. Y extrae una cantidad de tornillos. Eso se llama muestreo aleatorio estratificado por conglomerado. ¿Por qué conglomerado? Porque es una cantidad bastante grande. Y usted extrae 6 tornillos. Y entonces usted tiene 6 tornillos. ¿Verdad? Y usted iba en la mente diciendo que de 2.000 tornillos, usted va a encontrar un tornillo defectuoso. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces, un tornillo de 2.000, o sea, 1 dividido 2.000, y eso le da el porcentaje, ¿va? Del que usted establece que va a ser defectuoso. Y digamos que le da un 10%. Quiere decir que entonces, ese es el valor, ¿va? De tornillos defectuosos. Pero usted agarró 6 tornillos. Quiere decir que uno de esos tiene que estar defectuoso. Y usted lo comprueba a través de la fórmula que vamos a determinar. A través de teorema límite central se puede determinar cuántos están defectuosos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? La muestra nos ayudó a extraer y el cálculo estadístico nos determinó cuántos habían defectuosos. Y así lo hicimos con cada caja. ¿Para qué me sirve esta parte del muestreo? Porque me sirve para que al final yo determine, ¿verdad?, qué cosas pueden estar defectuosas y cómo evitar esos errores en los sistemas de producción. Pero eso es con inventarios.
de forma general. Pero vamos a suponer que a los auditores le dijeron, mire, háganos una auditoría de inventarios. Y en esa auditoría de inventarios, lo único que queremos determinar es si no hay faltantes o deterioros en la mercadería que tenemos en bodega. Usted va y dice, bueno, de cada 2,000 mercaderías, 2 están defectuosas. Eso es lo que planteó usted como hipótesis. Viene y ahora a través de extraer su cantidad de tornillos o de unidades de materia prima o de productos terminados, usted establece ahora qué es o cuántos están defectuosos a través de, otra vez, fórmula de Z. Entonces, y en su informe de auditoría usted establece que decía que iban a haber, digamos, 10 defectuosos, pero en realidad solo encontró 2. Entonces, el hallazgo en el informe de auditoría es que bajaron los números defectuosos, pero aún hay que tener mejor control. Y esa es la recomendación, mejorar el control del inventario. Para administración nos sirve para mejorar el control de calidad en la producción. Para auditoría nos sirve para determinar hallazgos en los sistemas de inventarios o en las auditorías que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? ¿No hay? ¿Sí se entiende para qué nos va a servir en cada carrera ese punto? Bueno, Sí, entonces ahora vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde, muestreo. Entonces, recordemos que muestra es un porcentaje de la población, o sea, tenemos 10,000 personas, pero yo los mando a hacer una investigación, qué sé yo, eh, digamos que en San Pedro hay 500 empresas en el centro, 500 pymes. Yo le digo, miren, necesitamos determinar de las pymes, en realidad, cuántas de ellas tienen control de calidad. Pero ustedes nos van a encuestar a las 500 empresas, se van a tardar un mundo, y más ahorita que ni siquiera nos van a dejar entrar, ¿verdad? Las tendríamos que hacer por Google Forms o por documentos de Google Drive. Pero, para no encuestar a las 500 empresas, vamos a hacer muestreo. Ahora bien, hay fórmulas de muestra cuando nosotros conocemos la población, hay fórmulas de muestra cuando la población es pequeña y hay fórmulas de muestra cuando la población es amplia. Entonces, vamos a iniciar con la primera. Estimación de la media poblacional, o sea, estimación de la muestra, digamos, cuántas personas a encuestar cuando no conocemos el total de la población. ¿Cuándo se da esto? Es como que si yo les dijera, investígame por favor de las pymes en San Pedro, cuántas de ellas no despidieron a empleados por el COVID. Y ustedes dicen, ¿pero y de cuántas empresas, Lick? Y yo, no sé, ustedes investiguen. Entonces, es allí donde esta fórmula se aplica, porque no se aplican para todos los casos, ¿sí? Entonces, la fórmula es N es igual a, abrimos corchetes, Z multiplicado por desviación estándar dividido dentro del error todo elevado al cuadrado. Esa es nuestra fórmula, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con eso? Z es mi número de desviación estándar, pero recordemos que Z la encontramos nuevamente en la tabla. ¿Se recuerdan qué valores son los que Z debe tener? De 1 a 4, ¿no?
No, de 1 a 4 son los espacios muestrales que están en la recta, pero el valor de Z, ¿cuál debe ser? Z va a tener un valor de 90, va a tener un valor de 95 y va a tener un valor de 99. De 90 a 99, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros calculamos el éxito, o, perdón, el error no debe ser mayor a 10. El error no debe ser mayor a 10, porque Z, que es mi nivel de confianza, está de 90 a 100. Si Z es 90, el error es 10. Si Z es 95, el error es 5. Si Z es 99, el error es 1. ¿Ya? Vamos a ir jugando con esos términos. N, tamaño de la muestra, lo que queremos calcular. Z es el número de la desviación estándar, ¿verdad? De la población. Y el error es el error muestral máximo que puede haber. O sea, ¿cómo es el error muestral máximo? Lo voy a hacer con un ejemplo que tal vez no será bueno, pero ¿qué pasa cuando a alguien le dicen, mire, hagamos la dinámica del teléfono descompuesto? ¿Llega la información tal y como se generó al final o no? No. No. ¿Verdad que no? Siempre tiene un error. Entonces, ese error es ese 10%. Quiere decir que de cada 10 personas, una va a mentir. ¿Verdad? Es como que estuvieran ustedes en una subrelación sentimental y dicen, de cada 10 veces que la persona me dice algo, una es mentira. Qué buen ejemplo. Pero puede ser, por ejemplo, de cada 10 personas que nosotros encuestamos en el mercado, una de ellas nos va a mentir. Ahora, mientras mayor es el número de personas a encuestar, ¿verdad? Va a ser menor el error. Mientras menor es el número de personas a encuestar, el error va a ser mucho más grande. Porque si yo tomo a 100 personas, una persona me va a mentir, pero esa una persona representa mucho. Si yo tomo a 100 personas, 10 personas me pueden mentir, pero entonces ahora ya reduce, ¿verdad?, el número de mentiras. ¿Ya? A eso se refiere la parte del error. Entonces, vamos a ir con el problema que tenemos acá. Y yo le voy a dar lectura y de ahí pues, vamos a comenzar a desarrollar el problema. Dice, el Instituto de Investigaciones de la UDEO, o sea, el Instituto de Investigaciones de la UDEO somos ustedes y yo, los que estamos en económicas, porque somos los que más hacemos investigaciones. Va a realizar un estudio en las microempresas de San Marcos. O sea, imagínense, San Marcos. ¿Sí? Entonces, micros, pequeñas empresas. Vamos a analizar las pequeñas empresas. Con el fin de determinar cuál es el salario medio de sus trabajadores. ¿Qué es lo que queremos investigar? En promedio, ¿cuánto gana la gente? ¿Sí? Eso queremos saber. Entonces, acá dice, el salario medio de los trabajadores. El investigador a cargo desea que el error muestral máximo no sea mayor de 10 quetzales. Quiere decir que, digamos que colocamos a quién sé yo, digamos a Licardiva, que como el jefe de investigaciones, y él dice, mira, Lic, dice que yo considero que 10 quetzales va a variar en lo que generalmente ganan todos, porque alguien puede decir, mire, yo gano 2,000, y alguien puede decir, mire, yo gano 2010, yo gano 1990 quetzales, etc. Pero eso es lo que está determinando. Y ese 10 es mi desviación estándar, o sea, lo que va a diferir de la media. ¿Verdad? Por eso dice que no es mayor a 10 del verdadero promedio, tanto por arriba como por abajo del mismo, requiriendo un nivel de confianza de 90. Bueno, ahora bien, esto sí necesito que lo anoten, por favor, ¿verdad? Para poder ver eso. ¿Ya? Entonces, cuando decimos eso, nos vamos al siguiente punto. Nos vamos a ir aquí a Excel, porque Excel es nuestra calculadora inmediata. ¿Cuánto me dice que va a ser el valor de confianza? Me dice que es 90.
¿Cómo hallo el valor de 90 en la tabla? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces decimos 90. Ahora, ¿cuántas partes están involucradas en nuestra campana de Gauss? ¿Una o dos partes? Lo vamos a hacer otra vez solo por cuestiones técnicas. Nuestra campana de Gauss está acá. ¿Sí? Y esta campana de Gauss tiene dos elementos. La voy a volver a copiar. La voy a volver a pegar. Solo que esta la voy a pegar con imagen. Y esta le voy a hacer lo siguiente para que se pueda determinar. Solo que le voy a cambiar de color aquí de una vez. Vamos a ver si me deja cambiarle color al relleno. Entonces mejor lo voy a dejar así. Bueno. Entonces, ahora la corto y ahora la pego como imagen, porque si no, no me deja cambiar el relleno. Entonces ya la tengo acá. Entonces, cuando ya la tengo allí, entonces yo ya voy a cortar. Entonces ya vemos que mi campana de Gauss, mi imagen tiene 50% y 50%, tiene dos espacios. Entonces, ¿qué hago? Ese 90 lo divido dentro de 2. Entonces, vuelvo otra vez y Z es igual a 90 dividido en 2, que es igual a 0. Que es igual a 45. ¿Sí? Ese 45 yo lo divido dentro de 100. Entonces, ¿verdad? Yo tengo acá 90 dividido en 2 es igual a 45, el 45 que tengo acá. Ese 45 lo divido dentro de 100. Me da 0.45. Siempre vamos a tomar 4 decimales. De aquí en adelante, ustedes y yo tomaremos 4 decimales. Entonces, este valor de 0.45, ahora nos vamos a la tabla. ¿Sí? Entonces, ahora ese valor es el que tenemos que buscar, 0.45, ¿verdad? En la parte de la tabla. Lo voy a dejar así, de ese tamaño. ¿Verdad? ¿Para qué? Ahí está. Ahora ya vimos cómo se hace la tabla, la campana. Entonces, este 0.4500 lo tengo que buscar. Solo que ahora ya no lo busco aquí en Z, sino lo busco aquí adentro. Cuando nos dice 1.15, lo buscamos aquí. Cuando nos dice 0.4590, 0.50, 0.1037, 0.0010, eso lo buscamos acá adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar 0.4500. Entonces buscamos 0.4505, 0.4495. Entonces, solo hay dos valores, 0.4495 y 0.4500. No hay un valor que diga 0.4500, ¿verdad? Entonces, tenemos dos valores, estos dos valores. Entonces, los vamos a colocar aquí. 0.4495, 0. Y el otro es 0.4505. En esta columna, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a buscar el valor de Z. Solo que aquí vamos a ir con enteros y aquí vamos a ir con decimales.
Entonces, ¿en qué fila está 0.4495? Está en 1.6. 1.6. 1.6. Ya, lo vamos a poner color rojo. ¿En qué fila? ¿En qué columna está 4495? 4495, aquí es 0, 1, 2, 3 y 4. Veamos si es cierto. 4495 es igual a 0.04. Este 0 corresponde al 1. Este otro 0, corresponde al 6. Entonces, en realidad solo es 4. Entonces, aquí decimos que está en la 4 y aquí está en la 5. Pero todavía no determino el valor. ¿Qué es lo que voy a hacer para determinar el valor? Entonces, 1.6 y ahora bajo el 4, 1.64, que es el valor de este. 1.6 y ahora le bajo el 5, ¿sí? Para poder determinar. Ahora, ¿qué hago? Sumo esos dos, ¿verdad? Este más este. Y me da 3.29. Y eso lo divido, ¿verdad? Lo divido en 2 y el valor que me da es 1.645. Este valor es el valor que en realidad le corresponde a Z. Es el valor que le corresponde a Z. ¿Ya? Entonces, esto es lo que buscamos en la tabla. ¿Por qué buscamos 1.645? Porque no estaba. En la fórmula yo nunca voy a poner este valor, voy a poner este valor, ¿verdad? Para que me trabaje. Entonces, por eso es que buscamos este valor para que cuando yo ya venga acá, ¿verdad? Entonces mi valor es de 1.65. ¿Por qué? Porque 1.645 aproxima a 1.65 y es el valor de Z que yo tengo acá. ¿Alguna pregunta que tengan? Perdonen. Lick, disculpe, ¿ese valor sería una constante para lo que es 90? Sí, esa es constante. Esas son constantes. Gracias. Rick, y si nuestro nivel de confianza no es 90, 95, 99, sino nos ponen, usted siempre nos va a poner esos tres. Sí, de 90 a 99 tendría que ir. Pero suponga si nos pone un 92, un 93, solo bueno. busca en la tabla y con eso se trabaja. Exacto. Por ejemplo, si fuese 92, entonces decimos igual, 92 dividido en 2 es igual a 46. Eso lo divido dentro de, bueno, ya sabemos que es 0.4600, ¿verdad? Entonces, aquí, 4600. Entonces me voy a la tabla y busco 0.46. 45, 45. Y no hay, hacemos lo mismo. Entonces, es igual a 1.4549 es igual a 1.76, 1.77. Entonces, en realidad, el valor sería 1.77, ¿verdad? Porque vemos que aquí, perdón, 1.76, ¿verdad? Entonces, el valor aquí es 1.7, para este 5 y para este 6. Entonces, 1.75 más 1.76 dividido en 2 me va a tirar que en realidad es 1.765. Y lo aproximamos, es igual a 1.77, digamos. Entonces ya hallamos ese valor de Z aquí. ¿Ya? Eso es lo que hace ese valor. Entonces, es así como hallamos el valor de Z. Ya a usted la vez pasada les había dado una tablita donde ya iban resumidos esos valores. Y no sé si todavía la tengan. Y si no, pues ya ahora ya sabemos cómo hallarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar porque eso era para explicar cómo hallar Z. Entonces, dice que
El error la confianza es de 90, que es igual a 1.65. Ya sabemos dónde sale. Y la desviación estándar, ¿verdad? Es igual a 90. Quiere decir que en realidad, si la persona gana 2,000 quetzales, le pueden descontar 90 o le pueden sumar 90 más. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sustituimos nuestros valores en este punto. ¿Sí? Y es lo que tenemos acá. Ahí sí voy a requerir de que ustedes y las calculadoras pues me puedan ir apoyando paso a paso con esto. Z, el valor que vamos a colocar ya no es 90, sino es 1.65. Por eso tengo 1.65 acá. Por la desviación estándar dice que es 90 por 90. Dividido el 10, que es el error, dividido 10. Todo eso lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces, necesito, por favor, que ustedes me comprueben ese cálculo. 1.65 por 90, ¿cuánto les da? $148.5. 148.5, exacto, 148.5 está aquí. ¿Y lo dividimos en 10? Nos da 14.85. Y lo elevamos al cuadrado, o sea, ese 14.85 igual, y lo elevamos al cuadrado. 220.52. Exacto, gracias. 220.52. Quiere decir que en realidad vamos a encuestar a 220.52 personas o 220.51 personas. Vamos a encuestar a 221 personas. ¿Sabíamos cuánta gente, cuánta población, cuántas empresas habían? No. Por eso fue que utilizamos esta fórmula, la de acá. ¿Ya? Preguntas acerca de este problema. Faltan más. O si no, avanzo y de último, ¿verdad? Ahora voy a disminuir un poquito mi pantalla. Bueno. En algún momento nos van a pedir a nosotros estimar la población en número de personas o nos van a pedir estimar la población en porcentaje. Lo que hicimos arriba fue por número de personas. Lo que vamos a hacer acá es estimación de la proporción. Proporción es porcentaje. ¿Ya? Esta parte de acá sigue siendo teorema del límite del central. Vean, el promedio, la P con su esfíndola arriba es porcentaje promedio, límite superior y límite inferior. Y la fórmula P es igual a más menos Z por desviación por la media, ¿verdad? Proporcional. Lo vamos a entender aquí abajo. Dice que queremos estimar una población donde P representa éxito y Q representa fracaso. ¿Verdad? Entonces dice que vamos a tomar una muestra de 100 personas, ¿verdad? Y queremos ver el error si es mayor a 10%. Eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, la probabilidad es de 10 y la Q es de 90. Dividido N, que N es igual a 100. 10 por 0.90, 0.09. Dividido en 100 es igual a 0.0009. A eso le sacamos raíz cuadrada, es igual a 0.03. ¿Sí? Bueno, estamos calculando el error, digamos, estamos calculando el error
de nuestra muestra pasada, porque recordemos que ahí teníamos un error de 10%. Dice, el intervalo de confianza es de 95. Por favor, ayúdenme a calcular el valor de Z para 95. Ahora ya no es 90, sino es 95.